Bien, último bloque antes de que venga Susana Jiménez. Vamos a hablar con Silvina Frana, que es diputada nacional, y con la doctora Florencia Gómez. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenida acá, ¿no? Muchas gracias. Vamos a recibir la ciudad de Santa Fe. Diputada, vamos a empezar primero por lo que ha pasado en la Cámara, esto de que se ha tratado con diferentes proyectos de modificar la cuestión tarifaria en la Argentina, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Fracasó porque, digamos, no hay vocación del PRO de hacer unas modificaciones y mucho menos a sugerencias de la oposición. Creo que esa es la cuestión de fondo. Después de forma podríamos decir muchas cosas. Creo que no están entendiendo que cometieron un error en la decisión del tarifazo. No solamente fue un error, sino fue una ilegalidad, porque el aumento de tarifa se definió fuera del marco legal, que impone que primero hay que hacer una audiencia pública y después aumentar las tarifas. Ahora, dice, el ministro va a ir a las comisiones ahora a partir de la semana que viene. Sí, la verdad que este pedido de la presencia del ministro tiene más de 60 días. Yo creo que, obviamente, si el ministro va, vamos a ir, vamos a escuchar, pero no es el momento de escuchar, es el momento de tomar decisiones porque las facturas llegaron. Sí. Y la gente, el ciudadano común, las familias, las empresas, los asalariados, están padeciendo el aumento de las tarifas. ¿Se vio un clima tenso ayer? Sí, se vio un clima tenso. Sí, fue un clima tenso porque la verdad que hubo un conjunto de artilugios dentro de la sesión que molestaron. Que ¿A qué le llamo artilugios? Perdón. Por ejemplo, comienza la sesión debatiendo si podíamos dictaminar o no en la sesión y se llevó a largo el análisis del reglamento, y cuando se estaba manifestando los distintos bloques opositores respecto al tarifazo, una diputada dijo de poner las cosas a votación. Daba la impresión que era algo mal armado, y yo escuchaba anoche a un diputado decir fue berreta, y la verdad que fue berreta, sobre todo de cara a la gente. ¿Fue berreta toda la sesión? Muy berreta. Ahora, diputada, si es una cuestión legal que tendrá que definir la justicia, inclusive ya hay jueces que han dicho hay que pagar este tarifazo que ha pasado en Argentina. Si es una cuestión legal, ¿por qué la tratan los diputados? ¿Tienen potestad para hacerlo? Los diputados tenemos potestad para pedirle cosas al Ejecutivo. La definición del cuadro tarifario es una definición del presidente y eso nadie lo discute. Pero dado el tiempo que pasó desde entender que había sido una mala decisión, dado el pedido de la presencia del ministro, hay más de 100 proyectos que piden redefinir las tarifas, que piden modificaciones para las empresas, para los clubes. Entonces el retraso generó el debate. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia creo que debe terminar con una revisión del Poder Ejecutivo de lo que hizo, y volver hacia atrás y volver a empezar, porque nadie discute que las tarifas había que a lo mejor actualizarlas, adecuarlas, Capital Federal. Estuvo mal hecho usted. Obviamente que estuvo mal hecho, no era el mismo aumento para todos, porque las realidades eran diferentes. Una más, porque a mí me preocupa esto. Usted dijo es berreta. ¿Qué piensa la gente que tiene que pagar la factura y tanto el oficialismo como la oposición hacen una sesión berreta? ¿Qué puede sentir la gente común? Yo ayer me ponía en lugar de la gente común y por eso tenía esta sensación de frustración. Ahora la responsabilidad de la sesión berreta es exclusivamente del PRO, porque en ningún momento habilitaron a que pudiéramos dar un debate serio. Incluso en un momento yo pedí la palabra y el presidente no me dio la palabra. Doctora, ya que ha venido invitada para hablar del tema de las tierras y demás, ¿qué ha cambiado en Argentina del gobierno anterior, donde usted ocupó un lugar justamente en este tema central, a este gobierno y después del decreto del presidente Macri sobre cómo se pueden extranjerizar o no las tierras en Argentina? ¿Hay un cambio tan grande, tan sustancial? Sí, básicamente nosotros quizás no lo vemos porque también depende de cómo se ordena el capital y quién tiene la información sobre la tierra. Pero la realidad es que directamente se ha liberado la extranjerización de la tierra a partir del decreto del presidente Macri del pasado 29 y 30 de junio, en el que dice que a través de transferencias de acciones directamente se puede extranjerizar la tierra. Las empresas extranjeras controlantes pueden adquirir inmuebles sin necesidad de pedirle permiso al registro, porque lo que pasaba antes, o digamos lo que establece la ley de tierras votada en el Congreso, una ley de orden público, es que cualquier extranjero que quería comprar tierras en el país debía pasar por el registro para que el registro analice si estaba dentro o no de las limitaciones. Perdón, Florencia, usted dice de información de la tierra, pero hay mucha gente muy bien informada para hacer buenos negocios. Sí, en realidad, a ver... Digo yo, pienso. También es cierto que en el país nunca ha habido una información a nivel nacional de en manos de quién estaba la tierra. Hasta el día de hoy
no se sabe quién tiene tierra. Digo, si una persona, si Juan Pérez, argentino, tiene 11.000 hectáreas o tiene 500.000 hectáreas, no se sabe. Porque el tema de la descentralización de la información también ha servido para que se pueda concentrar tierra, Sí. ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia que haya grandes terratenientes argentinos a que haya terratenientes que son extranjeros? Digo, ¿en qué cambia eso para el país? Miren, yo solía tener una especie de intuición, tiene de venir trabajando el tema de tierra hace más de 10 años, 15 años, y yo decía, hay extranjerización porque hay concentración. Y la realidad es que cerca del 80% de la tierra extranjerizada está en manos de menos del 20% de los propietarios, de solo 253 empresas. ¿Esto qué significa? Que para que haya extranjerización de la tierra, antes ha habido concentración. Y la concentración no es de ahora, la concentración viene de hace 200 años. Lo cierto es que ahora volvemos a extranjerizar, digamos, nosotros con la ley de tierra... Se vuelve a agudizar todo esto. Con la ley de tierra lo que se había hecho era frenar de alguna manera la extranjerización o impedirla, porque se la regulaba, no es que se la impedía del todo, pero por lo menos saber cuánta era la tierra en manos de extranjeros. Ahora, después de la reforma agraria que fue, bueno, terminando la década del 40, el 50, primer gobierno de Perón, después de esa reforma agraria, en la Argentina, ¿hubo otra reforma de tierras alguna vez? Y en realidad yo te diría que en la Argentina nunca ha habido una reforma agraria. Sí. O sea, lo que ha habido es quizás algunas determinaciones de expropiaciones, de grandes extensiones, la de los Pereira Iraola, alguna que otra de Patrón Costas, pero la realidad es que reforma agraria como proceso de redistribución de la tierra, Argentina es prácticamente el único país en Latinoamérica que no ha pasado por una reforma agraria. Se me ocurre que alguien se está preocupando porque hablamos de tierra, pero la tierra lleva agua, lleva alimentos, lleva un montón de cosas. Energía sobre todo, claro, porque energía. Hoy, digo, como uno de los temas que de los recursos naturales, nosotros geopolíticamente tenemos una importancia vital, pero pensemos solamente en el litio. O sea, el cambio de matriz energética, Toyota tiene mucho interés en comprar tierras en las salinas grandes en Jujuy, ¿no? Entonces... Y mire que son grandes. La pregunta es también, y Silvina, no sé si comparten esta pregunta, en la provincia de Santa Fe, ¿existen los grandes terratenientes? ¿Nosotros tenemos ese problema también o no existe acá? Mira, No. Sí. Yo puedo hablar a nivel de extranjeros, porque administraba, digamos, la información de extranjeros. En la provincia de Santa Fe hay cerca de 540.000 hectáreas en manos de extranjeros, de las cuales cerca del 80% están en manos de personas jurídicas. O sea, cuando hablamos de personas jurídicas hablamos de empresas. Por eso también entendemos que la extranjerización en este decreto se hace a partir de la transferencia de acciones. Hace 540.000 hectáreas de acá. Bueno, creo que la mayoría de los que vivimos acá no lo sabemos, ¿no? Bueno, no hay más tiempo, Cazorla. Un cierrecito. Un cierrecito, bueno. ¿Sobre eso van a trabajar, Silvina, acá en Santa Fe? ¿Sobre esto de las tierras que están en manos de extranjeros? Nosotros lo que pretendemos en primer lugar es la nulidad del decreto del presidente Macri, porque claramente es inconstitucional, porque fue por encima de lo que disponía la ley. Y creo que retomar el trabajo que venía haciendo la Comisión Nacional de Tierras Rurales, que tiene una identificación concreta y un respeto al federalismo, porque este decreto además atenta contra el federalismo. Nos llama Susana Jiménez, señora. Bueno, es más divertida. Ante ese llamado, no podemos. Florencia se ha prevenido, ¿para cuándo? Para enero. Para enero, bueno, queda un tiempo todavía. Bueno, gracias por haber venido, muchas gracias. Nosotros nos vamos hasta el próximo domingo, aquí a la noche, entre el sorteo del 15 y Susana Jiménez, como siempre, en primera persona. Gracias por acompañarnos.